2 de la tarde, 5 minutos. Seguimos en el Magazine de la Buena Energía, las tardes del sol. Estamos hablando de estrés postraumático. Todas sus preguntas en el 518-4098, pero también escaneando el código QR que aparece en pantalla. Otro gran especialista llega con nosotros, el doctor Samuel David Vivas, es psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia y ya está aquí en la sala de las tardes del sol. Doctor Samuel, buena energía, bienvenido. Bienvenido, buena energía. Qué gusto saludarlo, Doc, y preguntarle cuáles son esos factores de riesgo que hacen que nosotros tengamos la probabilidad de desarrollar ese estrés postraumático después de un evento catastrófico, digámoslo así. Bueno, muy importante, Mauricio, tu pregunta. No todos vamos a desarrollar un estrés postraumático por un evento que pueda sucedernos a nosotros o como tú decías, a los seres que son muy significativos a nosotros y que están muy cercanos. Factores protectores vitales. Si tenemos una muy buena red de apoyo, va a ser fundamental para prevenir que podamos tener un estrés postraumático después de un evento pues, catastrófico o que haya sido traumático precisamente para nosotros. Entonces, fortalecer la familia, vital, o sea, tener unas muy buenas relaciones familiares, de pareja, con los hijos. Si no tenemos una red familiar muy fuerte, entonces por lo menos tener una red familiar secundaria importante, que serían esos compañeros a veces de trabajo, amigos, vecinos, una red también de apoyo, que conozcamos la red de apoyo que hay a nivel interinstitucional, ¿sí? Servicios que puedan prestar de acompañamiento psicológico, psicoterapéutico, entidades con ánimo o sin ánimo de lucro, también pues públicas y privadas. Fundamental que no dejemos pasar mucho tiempo después del evento traumático el poder acudir a una ayuda. O sea, no esperar a estar mal. Sí, exacto, Daniela. Uno a veces va dejando pasar, ¿no? Uno dice, no, esto... Yo lo controlo, uno dice, pues yo lo controlo, eso no pasa nada, yo no me Con el tiempo se me pasa, con el tiempo se quita. Exactamente, y eso lo que hace es que ahonda más el problema. Entonces, acudir rápidamente a atención. Ahí hablamos, por ejemplo, de técnicas como la atención de primeros auxilios psicológicos. Entonces, algunas, por ejemplo, el evento traumático ocurre en la empresa, ¿sí? Llegamos, estamos acá y resulta que llegan terroristas. Pues vamos a ponernos... Los atracos a los bancos. Eso, pasa mucho. Un taquillazo. Exacto, yo estoy atendiendo y precisamente llegan y pues el asaltante me aborda, me pone un arma encima y bueno, se vuelve la situación muy tensionante. Pues qué bueno que la empresa, el banco tenga un acompañamiento psicosocial de primeros auxilios para que la persona pueda inmediatamente elaborar las emociones, la angustia, la ansiedad, la preocupación, el miedo, el pánico. Y así vamos a poder ir evitando que se vaya cronificando el estrés. Y obviamente no solamente ese momento, sino también un acompañamiento que vaya unos tiempos más. Pues. Entonces esa primera atención es fundamental, las redes de apoyo y también lo que podemos hablar más adelante, que esa persona pueda desarrollar o puedan acompañarle en técnicas de estrategias de afrontamiento del estrés. Doctor, mire, por aquí mencionan mucho a los niños y nos encantaría hablar de ese capítulo tan importante porque si hay una etapa de la vida en la que uno puede desarrollar traumas, es en la niñez. Diría yo, casi todos los traumas nacen ahí, pues porque hay pleno desconocimiento de las cosas, es más fuerte todo lo que pueda pasar, hay niños que han perdido piezas dentales de manera brusca, el tema de los abusos sexuales, pero habían puesto un capítulo bastante interesante dentro de nuestro WhatsApp, un saludo para la familia que crece y los vamos a leer a la gran mayoría, ojalá alcanzáramos a todos y a todos, y nos decía una televidente que su hijo había desarrollado una especie de trauma a partir de los gritos que sufría de la profesora que le pegaba a la profesora del colegio. O sea, los gritos, lo gritaba constantemente y no lo trataba muy bien y luego el niño generó un trauma con este tema de los gritos y cada vez que escuchaba gritar, pues el niño salía pitado de la casa. Hablemos de esos traumas que se pueden crear en la niñez y que son tan importantes que no solamente son en el colegio, quiero decir los televidentes, sino que también uno como papá en la casa les puede crear. Bueno, mira, la infancia es vital, fundamental, crucial, mejor dicho, si hablamos de algo que va a marcar nuestra historia de aquí en adelante, es la infancia. Entonces, claro, proteger la infancia es vital. Proteger la infancia es uno de los mayores objetivos que deben tener todo país y toda sociedad. Lo que tú dices es muy cierto. Si a mí me ocurre algo de traumático en la infancia, eso me va a estar
afectando a lo largo de mi vida. Entonces, vuelve y juega. Los niños no siempre, y sobre todo pues más pequeños, no siempre van a poder expresar en palabras claras qué les está ocurriendo. Nosotros los adultos, quienes estamos alrededor de ellos, sean profesores, sean vecinos, sean familiares, sean los padres, los hermanos mayores, debemos estar pendientes de síntomas que puedan estar presentando nuestros niños, que nos van a dar señales de alarma de que algo aquí puede estar pasando. Por ejemplo, cambios en el comportamiento abruptamente, ¿sí? El niño ya controlaba esfínter o la niña ya controlaba esfínter y de un momento a otro... Se está orinando en la cama. Exacto. ¿Cierto? Y eso viene pues como acompañado de la frustración y a veces lo que hacemos los papás inmediatamente es, ¡ah, pero usted por qué si ya había hecho! Y caemos y podemos así generar un poco más de malestar en el niño en lugar de, bueno, si él ya controlaba esfínter, ¿qué pasa? Preguntarse por qué. Preguntarnos por qué. Iba muy bien en el colegio y de repente comenzó a ir mal. Bueno, ¿qué puede ser? ¿Cierto? Habrán factores también, no solamente psicológicos, puede ser que el niño tenga problemas de la visión. Bueno, eso habrá que verlo en otro momento, ¿cierto? Pero ser sensibles a los síntomas, cambios en la conducta, en las palabras, en el dormir, en el juego. Sobre todo, ¿qué es la vida del niño? ¿Cómo representa el mundo del niño? Sí, jugando con la alegría. A veces como que ya no quieren jugar con otros niños y uno dice, pero ¿viste en qué momento le dio por quedarse en la casa si es más callejero? Estoy poniendo un ejemplo de la vida real. Muy real. Muy de la casa de Vico. Claro, y uno no quería salir porque algo estaba pasando. Sí, exactamente. Y también del contenido de los juegos. O sea, el niño puede jugar, pero ¿qué está jugando? O sea, no solamente, por ejemplo, están jugando y el niño comenzó de pronto a tener algún comportamiento sexual, ¿sí? No es decir, este niño pervertido, vení, espérate un momentico, ¿qué será lo que está pasando por su mente que está generando este tipo de comportamientos? Y entonces comenzar a analizar, bueno, ¿será que estará siendo expuesto en el colegio a algún tipo de material o algún tipo de experiencia? Pues de esas tristes experiencias de acoso, de abuso sexual. Entonces, siempre ser sensibles a qué nos dicen los niños. Nosotros los adultos a veces nos perdemos de vista que nosotros somos niños también y nos enojamos por sus comportamientos. Bueno, entonces, espérate, piensa, reevalúa, analiza, escucha, observa antes de que airadamente pues, respondamos a conductas que ellos nos están hablando y nosotros no sabemos leer. Comprender más y juzgar menos, ir al porqué y al para qué de las situaciones. Doctor, pues hay muchas preguntas de nuestros televidentes que ya Vico nos va a leer y que me parece muy importante responder antes de pasar un poco al tema del estrés, ya no postraumático, sino el estrés como tal, que es uno de los grandes detonantes de muchas patologías hoy, no solamente como estrés, sino como lo mencionaba Vico al principio, de situaciones tan graves como un cáncer, como depresión, otros trastornos psicológicos, entre más. Entonces, Vico, hagámosle las preguntas rápidas para respuestas rápidas al doctor. Rápidamente, dice, buenas tardes, sufrí un accidente en moto, esta televidente se llama Carmen Elisa, un saludo para ti, desde junio pasado y aun cuando salgo a la calle y voy en un vehículo, que no es en moto, hablaba de un vehículo en un carro, me estreso al ver tanta moto pasar junto al carro en el que voy y no me atrevo a montarme en moto nuevamente. ¿Eso es estrés postraumático? Gracias, si me puede responder. Sí, te respondimos. Bueno, nuestra doctora inicial nos daba que hay criterios diagnósticos, ¿no? No todo, o sea, no porque yo porque haya tenido un accidente de tránsito y ya me dé miedo subirme a una moto, pues ya tengo estrés postraumático. Hay una serie de síntomas, ¿sí? Allí hablaba, por ejemplo, del tema de las pesadillas, los flashbacks, el pánico, obviamente, sintomatología fisiológica que se comienza a generar. Sí se puede presentar, yo he atendido pacientes, obviamente, que han tenido accidentes de tránsito y llevamos 2 años y nada que se montan en la moto. Para toda su vida quedan traumatizados, ¿no? Sí. Sí, digamos que es un evento que va a quedar muy marcado y si no se atiende, sí queda uno con la posibilidad de que se vuelva crónico y un evento que me va a incapacitar para hacer otra cosa.
Yo me caí a los 12 años en una bicicleta, quedé por allá abajo de una banca y nunca en mi vida me he vuelto a montar una bicicleta. Solo Pero- las estáticas del Pero, por gimnasio. ejemplo, Pero eso del no te resto- está generando No. a ti pesadillas. No, no me genera nada. Exacto. A eso me refiero, a que puede que una situación que uno haya vivido le genere temor o uno prefiera evitarla simplemente, pero no le genere pues otro tipo de Ni trastorno. te incapacita. Exactamente. Por ejemplo, tú no vas a incapacitarte porque no te puedes subir a la bicicleta, ¿no? Pues sencillamente es frustrante. Bueno, en algún momento dirás, ay, tengo que vencer esta vaina, me monto en la bicicleta y listo, pero tampoco es algo que te esté generando. O sea, que impide el desarrollo de las actividades cotidianas, Muy o que importante. altere eso, es Ajá. básicamente para que lo entiendan en casa. Por aquí otra pregunta, dicen buenas tardes, doña María, un abrazo para usted, gracias por llevar profesionales hablando de este tema. Miren, estoy pasando por esto, ¿qué debo hacer? Dice, mi padre falleció, yo trabajo y vivo en Europa y venir en un vuelo tan largo y encontrarme con la situación que mi padre no está, ver a mi madre destrozada, tengo angustia, no puedo respirar, es como un ataque de ansiedad y después no puedo dormir, soy única hija, no sé cómo gestionarlo. Bueno, ese, por ejemplo, es un caso de que no nos va a generar un estrés postraumático porque no es un evento traumático, es un evento propio de la vida. O sea, nos vamos a enfrentar. Exacto. Danita, vos sos psicóloga. No, Sí, pero es que, exacto. Aquí vamos a podríamos aprender. estar hablando mucho más de la necesidad, la importancia de elaborar el proceso de duelo frente a la muerte de su padre. Entonces, ¿qué es importante hacer? En ese caso, si ella ya se está identificando con sintomatología que le está afectando mucho su bienestar cotidiano, le está afectando el tema laboral, el tema de relaciones con los demás, hay que buscar ayuda terapéutica. Doctor Jenny le manda a preguntar qué pasa cuando y cómo manejar la ansiedad cuando algún evento se presenta repetidamente y se van reactivando los miedos e inseguridades. Bueno, aquí podemos hablar como de estrategias de manejo del estrés en general, porque mira que ya van uniendo, ¿no? Pues cómo manejo el tema del accidente, cómo manejo el tema de la pérdida de mi ser querido, el tema de sintomatologías de ansiedad que se repiten. Bueno, aquí muy importante es que entendamos que el estrés no es algo malo. ¿Sí? Nos han hablado como que si usted tiene estrés, fijo le va a dar cáncer, que ya lo estábamos hablando acá al inicio, ¿cierto? Que le va a dar una enfermedad, que usted se va a morir, que el riesgo... Es verdad, o sea, los estudios muestran que tener estrés aumenta el riesgo de algunas desarrollar patologías cardiovasculares, gastrointestinales, ¿cierto? Una de las más comunes, pues, el tema de la gastritis, colon irritable. Dermatológicas, alopecia, alergias en la cara. Ajá. Comportamentales también, entonces depresión, ansiedad, Amargura, doctor, esa gente que estresa, amargada. dificultades para dormir, hay cambios en el comportamiento también pues, de la alimentación, etc. Entonces, nos han enseñado que el estrés es como hay que mirarlo con miedo. Bueno, hay una corriente psicológica que está diciendo, venga, y si vemos el estrés más bien desde un enfoque positivo y lo vemos como una respuesta natural, que es el estrés es la respuesta natural ante cualquier situación de alarma. Entonces, el cuerpo comienza a generar una serie de comportamientos biopsicosociales que nos está diciendo, venga, hay que hacerle frente a una situación que nos está generando preocupación. Entonces, hay una corriente que dice, venga, si lo vemos como positivo, es posible que reduzcamos el nivel de riesgo de padecer alguna patología, inclusive la muerte, por estrés, derivado del estrés. El estrés por sí mismo no es una enfermedad como tal, pues puede derivar. Entonces, el problema con el estrés es que sí nos puede generar una afectación sistémica. Sistema cardiovascular, sistema endocrino, neurológico, sexual, todo el comportamiento social. Bueno, nos afecta sistémicamente y una de ellas puede generar mayor afectación. Pero, si podríamos pensar en el estrés como algo diciéndonos, usted va a enfrentarse a una situación de alarma, situación difícil, económica, familiar, laboral. Una señal de alerta. Exacto, entonces genera la alerta. ¿Qué está haciendo el cuerpo? Diciéndote, hágale, que tenemos con qué enfrentarla. Entonces yo le voy a generar más oxígeno, ¿sí? Le voy a bombear más sangre. Voy a generar una serie de alarmas biológicas, fisiológicas, con las cuales usted va a poder hacer frente
a lo que se viene encima, ¿sí? Mentalmente, o sea, como que digamos, no es que el cuerpo esté sufriendo porque viene un problema, sino que nos está diciendo, pues usted va a necesitar, Está avisando. y va a necesitar un equipo, ¿sí? Biopsicosocial, fisiológico, que le ayude a soportar lo que viene. Entonces, si lo viéramos de esa manera, como un aliado y no como un enemigo, dice esta corriente psicológica, el estrés puede no generarnos tanta afectación y disminuir el riesgo de que podamos nosotros generar alguna afectación. Entonces, esa es una muy buena alternativa. ¿Qué tal si pensábamos en el estrés no como en el enemigo que hay que evitar, sino como un aliado? No A mí me satanizarlo. gusta. Nos decía, fíjate que se parece mucho a lo que nos decía el doctor Ovirne el martes de salud que hablábamos de la inflamación, y él nos decía, la inflamación en sí misma no es mala, lo malo es cuando se vuelve crónica, pero la inflamación es una señal de tu cuerpo para decirte que algo no está funcionando bien y que le prestes atención, y tal vez me parece también muy adecuado que veamos el estrés de la misma manera. Ahora, doctor, yo pienso que hoy en día estamos en una sociedad, en unas comunidades donde hay muchas cosas que nos generan estrés, desde el área laboral, desde el área familiar o desde uno mismo, pensando en ser hiperproductivo, pensando en querer cumplir con todo al mismo tiempo, en querer hacer 1000 cosas a la misma vez, llenándonos de preocupaciones la cabeza a veces innecesariamente. ¿Cómo tramitar el estrés? Y ahí hay una pregunta muy importante, y es que si el estrés además deriva en que nuestro cerebro suelte unos químicos en el cuerpo, ¿es necesario responderle con otros químicos, por ejemplo, que nos hagan falta, con ejercicio? ¿Cómo tramitamos el estrés en sus diferentes niveles para poder vivir mejor? Vale, hay varias estrategias. Bueno, el tema de los medicamentos es importante tener mucho cuidado, ir a los profesionales que son los indicados, los médicos, psiquiatras, ¿no? Cuando le hablo de químicos, doctor, me refiero principalmente a la alimentación, no a medicamentos, sino naturales. Exacto, a la alimentación, porque muchas veces, por ejemplo, uno puede ingerir algún alimento que tenga magnesio y el magnesio tiene un efecto en el cuerpo. A eso me refiero con los Vale, sí. Bueno, entonces hablemos de estrategias. Entonces, si yo les veo al estrés como un aliado, voy a sentirlo como, venga, usted me está ayudando para resolver. Pero viene el problema de la cronificación. O sea, ¿el estrés qué es? Hay una señal de alarma, me está diciendo usted tiene un problema. Entonces generamos alarma y comienza a subir los síntomas y viene una etapa de resistencia. Entonces en esa etapa de resistencia es donde vamos a resolver. Si resolvemos, disminuimos síntomas y aprendizaje. Cuando sentimos que la situación sobrepasa nuestras capacidades de respuesta, entonces la resistencia se vuelve muy extensa, ya llega un agotamiento y ahí es cuando enfermamos y generamos pues la afectación. Okay. ¿Qué hacer? Alarma, síntomas, darnos cuenta, tengo un aliado al lado mío que me va a ayudar a resolver. Necesito durante esta etapa de resistencia hacerlo lo más corto posible. Entonces, estrategias muy importantes. Habrían 3 tipos de estrategias. Las estrategias directas, las defensivas y las desadaptativas. Entonces, las estrategias que van centradas, directas, son aquellas que están centradas en la solución del problema y no en la queja del problema. Porque hay personas que nos mantenemos quejando, tengo un problema. Ay, sí. Y le contamos a todo mundo que tenemos No un tengo problema. plata. Y dijeron toda la semana, no tengo plata, pero bueno, ¿y qué vas a hacer para tener plata? Ahí es donde empieza todo. Exacto, entonces, ¿y qué vas a hacer para tener plata? Centrate en la solución del problema y no en el problema. Esa es una muy importante. Entonces, comenzar a pensar. A veces no es fácil encontrar la solución, o tengo la solución, Sí. pero no es el momento indicado para ejecutar ese plan de acción. Por ejemplo, yo sé que tengo que cambiar de trabajo, pero no puedo porque... Entonces, No No hay ¿qué que hacer? soltar Todavía. uno sin haber tenido- Exacto, eso es esa estrategia. Entonces, ¿qué hago mientras? Debo implementar estrategias defensivas que me ayuden no a resolver el problema, sino a disminuir el síntoma. Entonces, por ejemplo, ahí viene el tema de los amigos. El apoyo social es fundamental. ¿Sí? Si yo hago búsqueda de apoyo social, y en eso el estrés es un aliado porque nos hace buscar abrazos, nos hace buscar al compañero, al amigo, el sentirnos en manada, y eso ayuda a disminuir grandemente el estrés. No nos va a solucionar, pero ayuda a disminuir el síntoma. También nos va a ayudar, perdóname, Rico, el que podamos hacer ese tipo de actividades como
ejercicio físico, mejorar la alimentación, poder hacer actividades de música, arte, algo que nos guste, para poder dispersar un poco los síntomas de estrés. Me parece muy chévere que digas eso porque hay gente que dice, no, es que estoy muy estresada porque tengo muchos problemas, pero están echados en la cama, en un sillón, comiendo mal, todo lo que entre más malo sea, más rápido se lo comen. O sea, una cosa que es que están alimentando, pareciera ser que están alimentando ese problema en lugar de tomar acción, pero claro, su nivel de estrés va subiendo porque no están realmente actuando para salir de allí. Es como que entran en una zona de confort. ¿Qué papel entonces, Doc, jugarían las terapias basadas en la exposición en el tratamiento del estrés? Bueno, mira, es que hay muchas estrategias, ¿no? Y no digamos que hay una estrategia, hay una técnica psicológica que le sirve a todo mundo. O sea, cada persona, cada paciente es único. Y lo que debe ir es a buscar precisamente la ayuda, porque puede que le sirva este tipo de terapias de conductuales, o puede ser que le guste más hablar, dialogar, reflexionar, entonces le pueda servir en algo más dinámico, algo más desde la psicología positiva. Lo importante es que entendamos, yo tengo un problema, necesito solucionarlo, y si no logro entenderlo, hay personas profesionales que me pueden ayudar a acudir. ¿Qué no debemos hacer? Evitar el problema. ¿Sí? Evitar el problema. A veces tenemos la sensación de que si yo no pienso en esto, no me va a angustiar. No, porque la emoción se contiene y lo que hace es buscar la forma de expresarse. Exactamente. Doctor, para finalizar, yo creo que es muy importante, la gente confunde mucho la tristeza con depresión, mucho, y entonces uno dice, no, estoy deprimido. Una amiga lo llama a uno, no, estoy súper deprimido, es mentira, hay un episodio de tristeza. Lo mismo de la preocupación con el estrés, porque una cosa es estar estresado y otra cosa es estar preocupado. Todo el tiempo vivimos preocupados por cosas, vamos tarde, pero cuando uno va tarde, uno dice, no, ahorita hablamos, pues estoy súper estresado, voy tarde. Realmente está utilizando bien la palabra para que quede claro a la gente en qué contexto la debe y cómo la debe utilizar. Bueno, la preocupación puede ser un síntoma que está dentro del estrés, ¿sí? De hecho, vuelve y juega, el estrés lo necesitamos porque si no, no nos levantamos. O sea, me encanta estar estresable. Sí, o sea, nos pone activos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la respuesta que no logro dar no da la solución al problema, entonces me comienzo a cronificar y aparecen síntomas como ya la preocupación no es solamente una preocupación, sino que comienza a crecer, a cronificarse y puede estar desarrollando una ansiedad. Entonces, claro que uno se preocupa porque está estresado, o sea, es un síntoma propio del estrés. Vuelve y juega, si estoy preocupado, ¿qué me puede estar preocupando? Identificar la fuente es muy importante porque, miren, nosotros tenemos fuentes estresoras laborales, familiares, económicas, sentimentales, sociales. ¿Sí? Académicas. Ahora se habla mucho del estrés académico. Y ahora que entran pues las universidades y los colegios, pues vamos a ver muchas conducir personas. Están las sociales, pero esa sí que estresa. Conducir para muchos es relajarse, para otros tantos representa estrés full, me pongo en esa lista. Depende eso de la hora. Sí estresa. Depende de la hora y depende de la calle, pero bueno, entendemos mucho mejor de esta manera, doctor, el tema del estrés y el estrés postraumático, que es tan importante y en el cual usted y la doctora Adriana nos dejan tantas enseñanzas que debemos claramente pues tener en cuenta a la hora de atravesar una situación, o si conocemos a alguien que ha atravesado una situación en el caso del estrés postraumático o en el caso del estrés común y corriente que muchos atravesamos, pues cómo dominarlo, no satanizarlo, sino ver cómo lo usamos a nuestro favor y en qué punto ya debemos también de buscar ayuda para que no pase a afectar nuestra calidad de vida. Perfecto. ¿Sí? Doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos estresamos porque ya nos pasamos de tiempo. ¿Cómo le parece? Pero es que está muy buena la Doctor conversa. Samuel, buena energía. Doctor Samuel, buena energía. Muchas gracias a ustedes. Samuel.